Vamos a conversar ahora con el fiscal Federico Delgado, que es abogado, licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, profesor universitario, escribió ensayos y textos sobre filosofía y dos libros muy importantes como son Injusticia y la cara injusta de la justicia, pero fundamentalmente porque cada vez que se expresa públicamente, lo veíamos en C5N hace un par de días atrás, en donde marcaba... Bueno, un poco lo que siempre dice, que la corrupción dentro de la justicia, pero también el rol de los abogados, que son parte de todo el sistema, ¿no? Así que algunos temas para conversar lo tenemos en línea. Fiscal, gusto de saludarlo, Rubén Larrondo, Micaela García, desde aquí, desde Cholecho, el Río Negro. ¿Cómo les va? Mucho gusto, gracias por llamarme. No, gracias a usted por atendernos, porque sabemos que tiene que tener muchísimas ocupaciones por su función y a esta hora de la mañana fundamentalmente. Pero bueno, uno de los temas, como para arrancar, me llamó mucho la atención y por esto lo agendamos y tenemos que hablar con él, porque al pasar en una entrevista de C5N días atrás, en el programa ADN, mencionaba, digamos, que nosotros miramos solamente la justicia y nos olvidamos de los abogados, y hablaba de la formación de los abogados que digamos, tienen por ahí por costumbre usar la ley para retorcerla en favor de su defendido, en lugar de, digamos, de tratar de manejarse en el marco de lo que es la justicia o la ley, ¿no? Sí, sí, a mí me parece que... O sea, yo estoy diciendo algo que lo dice mucha gente que sabe mucho más que yo, ¿no? Quiero ser claro y no quedar como un pedante. Me parece que la enseñanza de la abogacía es algo que hay que discutirlo y estudiarlo en profundidad, porque, digamos, desde fines de los 80, principios de los 90, la formación de los abogados en la Argentina en general es lo que se conoce vulgarmente como picapleitos. Aprendemos a memorizar leyes, aprendemos a ver cómo funcionan y a utilizar esas herramientas despojadas de cualquier contenido ético-moral. Eso hace que se deshumaniza la lucha por la aplicación de la ley. Entonces me parece que también parte de la gran crisis que tiene el sistema judicial, una de esas patas tiene que ver con el ejercicio de la abogacía. Los abogados son parte del sistema judicial. Hay buenos abogados, hay malos abogados, hay abogados muy tramposos y abogados que son un ejemplo. Pero me parece que el problema es que en general el abogado, bueno o malo, se define por su calidad moral y no tiene que ver con la preparación que hacen las facultades. Me parece que hay que repensar cómo se enseña la abogacía en la Argentina, en universidades públicas, en las privadas. Me parece que es una materia pendiente, porque básicamente preparamos personas dispuestas a competir en un mercado para asignar bienes escasos. Y me parece a mí que los abogados trabajamos con conflictos humanos. Entonces no siempre la lógica del mercado, la lógica de la competencia, la lógica del juego suma cero, no siempre se lleva bien con los asuntos humanos. Entonces me parece que por ese lado hay que repensarla. Sí, y el otro tema tiene que ver, bueno, con el caballito de batalla que digamos que corre por estos tiempos, que es el tema de la corrupción en la justicia, que parece que hubiera empezado con la era Macri, en donde se ha profundizado toda esta cuestión, pero sin embargo a usted le tocó actuar las coimas en el Senado, un tema en el que creo que ha quedado casi todo el mundo sobreseído, ¿no? Digo, una cosa que viene de muy atrás y que tal vez lo que ha pasado ahora que se le ha caído la máscara completamente, ¿o no? Sí, a mí me parece que la patología de la justicia de ser cruelmente fuerte con los débiles y excesivamente benévola con los malos viene de hace mucho tiempo. Digamos, ya en el Martín Fierro uno puede rastrear alguna patología de esa naturaleza, ¿no? Sí, viene de hace mucho tiempo. Lo que me parece que cambia todo también es la visibilidad. El siglo XXI es el siglo de las comunicaciones, y aún con, digamos, y la cantidad de medios de comunicación que hay, la cantidad de información que circula, real, ficticia, ese es otro problema, editorializada, recortada, pero en el fondo, lo que me parece que pasa es que esta cuestión es mucho más visible, y viene de hace mucho tiempo. Y ahora está expuesta totalmente, como dicen ustedes, y aparte esto se combina con un proceso de degradación institucional del cual la justicia es parte, y también hace que las cosas sean mucho más literales, porque hemos perdido la
algunas mediaciones que de algún modo permitían que algunas cosas sean un poco menos visibles. Entonces me parece que sí, que estamos en un punto donde no hay nada nuevo, pero está todo mucho más expuesto y mucho más literal. Sí, digo, pero también cuando uno piensa, bueno, ¿cuál podría ser la salida? Porque no es que escaseen los jueces honestos y que tienen verdadera vocación por administrar justicia, ni tampoco escaseen los fiscales, sino que, digamos, los que caminan en contramano son aquellos que buscan el poder real, como le llamamos al poder económico, para hacer de las suyas, y son ellos los que van tomando protagonismo. Ahora, digo, el sistema de justicia tiene todo una estructura y una especie de normas como para poder controlarla, como para poder depurarla. Sin embargo, eso ha dejado de funcionar. Hay que repensar otra vez toda esa todo ese protocolo. ¿Cuál es la receta para poder traerle sanidad a la justicia? Me parece que yo creo que hay 2 o 3 puntos clave. Yo en mi último libro, Injusticia, me dedico bastante a eso. Un punto clave es cambiar el Consejo de la Magistratura, digamos. Si uno conoce los árboles por sus frutos, el Consejo de la Magistratura, digamos, tiene mucho más cuentas pendientes y promesas incumplidas que lo que realmente hizo. Me parece que el sistema de designaciones y de remociones tiene que cambiar. Eso es claro. Para que lleguen los mejores y no los amigos. Porque muchas veces, no quiero generalizar, pero muchas veces no llegan los mejores. Después, pero hay mucho para hacer también adentro del sistema judicial en la construcción de incentivos, que aunque hay algunas reglas, algunas vetustas, algunas viejas, no hay realmente incentivos para prestigiar la carrera judicial, para recuperar el prestigio de ser un funcionario judicial, y que tiene que ver con premios y castigos. Tiene que ver con premiar a los que estudian, los que se esfuerzan, los que trabajan. Y después me parece que hay que hacer un trabajo que es cultural, digamos, y tiene que ver con humanizar el sistema judicial, con recuperar esta noción de que trabajamos con conflictos humanos. Entonces me parece que hay que trabajar en esos 3 niveles. Y el resultado de eso va a ser construir, me parece a mí, instituciones fuertes, sólidas, que no sean tan permeables a los espíritus particulares que circulan por la sociedad civil. ¿Y no existe como una especie de idea de que son parte de la nobleza y que no terminan de ajustarse al sistema democrático, ¿no? Porque los jueces no pagan impuestos, porque deciden por sí mismos, se van cuando quieren, es decir, no tienen tiempo para caducar su función? De hecho, yo ayer publiqué una nota en el diario Perfil sobre qué hacer con la justicia, y uno de los vectores que digo hay que trabajar es justamente inundar un poco de espíritu democrático al sistema judicial. Sí, estoy de acuerdo. Doctor, y la última para no quitarle más tiempo. Hace algunos meses leíamos en los medios que el fiscal Federico Delgado iba a abandonar la justicia. ¿Lo repensó? ¿Qué pasó? ¿Estaba cansado de todo este sistema? ¿Qué se ve para adelante? No, yo lo que dije fue que mi ciclo como fiscal de primera instancia estaba cumplido, y eso lo mantengo, digamos. Son muchos años y en la primera instancia, muchos años en circunstancias complejas, difíciles, y a mí me parece que cumplí un ciclo en tanto tal, pero me gustaría seguir trabajando en la justicia del otro lado, básicamente en esto de la construcción de incentivos, en mejorar, aprovechar mi experiencia para construir algunas reglas y algunos mecanismos que hagan que esto funcione un poco mejor. Esa es mi aspiración. Después siempre entre lo que deseamos y lo que nos pasa hay un hiato que no siempre se cumple, ¿no? Y se siente, digamos, hay una presión lógica que padecen quienes están en una función similar a la suya, pero en épocas como esta, esa presión se acentúa, es a veces casi imposible de digerir. ¿Cómo lo vive? Sí, no, a veces es agobiante, digamos. Yo siempre digo, trabajar en la Justicia Federal Argentina, yo no soy un héroe, pero soy un trapecista sin red, básicamente es eso. Es un trapecista sin red. Y eso tiene obviamente un proceso de desgaste que es lógico, ¿no? Y que no tiene que ver con la vocación por la función pública. Me parece que tiene que ver con las debilidades que tiene nuestro sistema institucional. Aquí mi compañera Micaela García quiere hacerle una pregunta. Buenos días, primero que nada, y le agradecemos esta comunicación.
Yo quería hacer una pregunta que, bueno, se me ocurrió recién en realidad porque no estudié mucho el caso como Rubén, pero lo escuché con las declaraciones que hizo en C5N. Mi idea es preguntarle sobre si usted cree que sería posible en algún futuro hacer una democratización de la justicia, si está de acuerdo con esto o si, así como elegimos diputados, como elegimos legisladores, que se democratice la justicia. Sí, sí, a mí me parece que, bueno, es lo que yo decía, yo ayer lo planteaba en el perfil, hay que inundar la justicia de viento democrático, de aliento democrático. Lo que no estoy tan seguro si si está bueno elegir jueces por elecciones, porque siempre reparo en algo, que es que las campañas se hacen con dinero y alguien tiene que financiarlas. Me parece que si vamos a elegir jueces y fiscales, tenemos que tener muy claro quién va a financiar esas campañas. No vaya a ser que quienes más plata tienen financian campañas de jueces y fiscales y después logren tener casi empleados más que magistrados. Me parece que la democratización de la justicia tiene que ver con muchas cosas, con un espíritu, con una forma de acercarse al conflicto, con un modo de relacionarse con los testigos, con las víctimas, con los imputados, con un modo de hablar a la sociedad, pero no estoy tan seguro que la elección de magistrados sea un buen mecanismo, sobre todo porque yo conozco un solo caso, Libia, y el otro día leí un texto de García Linera, que es el vicepresidente, donde básicamente reconoce el error y tiene este problema, el financiamiento de las campañas. Entonces es medio complicado, me parece, pero habría que discutirlo, obviamente. Le agradecemos muchísimo su tiempo. A ustedes, gracias. Ahí estaba el doctor Federico Delgado, fiscal federal, bueno, una de las caras más conocidas y uno de los fiscales que por lo menos hasta acá ha dado probidad de hacer las cosas como se deben en el marco de la justicia argentina, que hoy por hoy deja mucho que desear.